Bien, y tal como lo hemos anunciado, ya se encuentra con nosotros la primera ministra Violeta Bermúdez, con quien vamos a conversar sobre varios temas de la coyuntura política. Además, tiene 25 días en el cargo y vamos que le tocó recibir una papa caliente. Pero, ¿qué tal, Premier? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, muchas gracias. Creo que tenemos la distancia física necesaria como para poder hacer la conversación sin mascarilla. Gracias. Y yo debo, además de corroborar que en este caso tenemos más de 3 metros, incluso casi 4 metros, o sea que por ese lado estamos cumpliendo con todo. El tema del COVID y de las vacunas, Premier. Hemos visto en el reportaje, hemos escuchado además a miembros del Comando Vacuna, cuya preocupación es que no la vamos a tener para diciembre, como dijo el presidente Sagasti, y bueno, es algo que han heredado además del gobierno de Martín Vizcarra. ¿La vamos a tener o no en diciembre? Mire, en realidad efectivamente esto es algo que nosotros hemos heredado en curso y es importante poner las cosas en contexto, ¿no? En el último mes hemos tenido 3 presidentes, más de 50 cambios en los ministerios y todas estos cambios retrasan las negociaciones, retrasan la adquisición de las vacunas y en efecto, lamentablemente en diciembre no vamos a tener vacunas, pero eso no significa que no hemos avanzado en las negociaciones. Por el contrario, tenemos ya 2 acuerdos marcos y estamos con 2 procesos más de negociación, porque vamos a necesitar adquirir vacunas desde diferentes empresas. Pero en este caso lo que se cuestiona también es, y se dice, claro, uno puede hablar de acuerdos y puede tener 100 acuerdos. El tema es ya cerrar estos contratos de venta. Se suponía que con Pfizer ya se había cerrado un contrato de venta, pero lo que nos explican es que no se cerró al 100%, porque la última etapa, por ejemplo, no se ha cerrado, lo que significaría que podríamos estar teniendo vacuna a mediados de 2021 o fines del 2021, y eso sería terrible. Con Pfizer hemos cerrado el acuerdo marco. Lo que pasa es que tiene sus etapas. Ahora, yo creo, de acuerdo a la información que tenemos en el Ejecutivo, que vamos a tener vacunas en el primer semestre. En este momento no podemos precisar exactamente cuándo y eso me parece que es algo responsable. Pero el gobierno está haciendo todos sus esfuerzos para no solamente tener vacunas de un solo proveedor, sino de varios proveedores. Porque también sabemos que la vacuna de Pfizer requiere de toda una logística bastante compleja que de repente sería muy difícil llegar con esta vacuna a todos los rincones de nuestro país. Pero tampoco es que los otros laboratorios tengan una producción disponible. Vimos el mapa que publicó The Economist y como que ya varios se han asegurado. Chile está asegurado en un 130% sobre la cantidad de sus habitantes y nosotros todavía tendríamos que empezar a ver ¿qué laboratorios sí nos vende o cuáles no? O sea, eso está bastante detrás. Nosotros ya tenemos el acuerdo marco para un aproximado de 20 millones de vacunas, ¿no? Entonces estamos hablando de 10 millones. Entonces sí estamos avanzando en esto. No es un proceso fácil, hay que reconocerlo. Estamos hablando de una vacuna que se ha hecho, pero en un tiempo relativamente rápido, porque por lo general producir una vacuna dura entre 5 y 10 años y hemos identificado reportes que, por ejemplo, Pfizer tenía la intención de producir 100 millones de vacunas para el mes de noviembre y solo pudo producir 50. Entonces, creo que también hay que analizar las cosas en su contexto. Ahora, yo quisiera agregar algo más. No solamente es el hecho de tener las vacunas, hay que preparar toda una logística para, desde el momento en que las vacunas lleguen al Perú, tienen que estar refrigeradas de acuerdo a las condiciones que exige este material. Y luego planificar toda la distribución, el traslado, los equipos de vacunación y estamos preparándonos para esto. Claro, pero sí me gustaría, si usted nos puede, en todo caso, aclarar un punto. Se señala que lo que está impidiendo esto es que hay temor de la Cancillería y temor del Ministerio de Salud, en ambos casos de sus titulares, para firmar el acuerdo. Tienen miedo que más adelante pueden llegar a tener problemas legales de algún tipo. ¿Un temor así podría paralizar un asunto de vida o muerte? No es un tema de temor, todos los acuerdos tienen que ser examinados porque se trata de compromisos del Estado peruano frente a la adquisición de vacunas, pero no es un tema de temor. Nosotros, si no, no hubiéramos firmado los acuerdos marco. Nosotros tenemos ya documentos de preacuerdo, son documentos de trabajo que van y vienen y, ojo, reitero, no nos olvidemos que en el último mes han habido 3
administraciones gubernamentales. Sí. Y cada una de ellas, cada cambio es una demora, pero es una dilación. Pilar Macetti no ha cambiado, ¿no? En Sí todo cambió caso, en un interín. O sea, sí. ella salió, entró otro ministro y luego ha regresado. Y Pero- aunque no les parezca, en esos pocos días también hay cambios al interior de los ministerios. En todo caso. Estamos a full con este objetivo porque el 2021 Perú tiene que tener vacunas que serán aplicadas progresivamente a toda su población. Claro, pero en todo caso, a las elecciones del 11 de abril vamos a llegar sin vacunas. No puedo afirmar categóricamente esto porque todavía de aquí al 11 de abril tenemos 4 meses y vamos a ver qué es lo que pasa en términos de la producción y la concreción de las negociaciones que estamos haciendo también con otros laboratorios. Ahora, otros laboratorios están en proceso de certificación de sus vacunas, no solo depende del Perú. Entonces tenemos que andar cautas. Sí comprenderá que el ver que en Estados Unidos ya están vacunando y acá no, y ver el mapa de Economist, como que nos genera una preocupación completamente legítima. Lo que sí te puedo asegurar que durante el primer semestre del año vamos a tener vacunas en el Perú. Eso te puedo asegurar de acuerdo al estado de las negociaciones hoy. Estas cosas cambian día a día, Roxana. O sea, pareciera ser que de pronto no sabemos qué está pasando. Nosotros también hemos conversado en el Ejecutivo con el presidente Sagasti y estamos viendo que queremos comunicar a la población en el momento en que tengamos fechas ciertas para no generar expectativas y luego frustraciones. Y esto que se ha abierto, o se han permitido la reactivación de varias actividades económicas y ya estamos viendo además lo que está ocurriendo en las calles de Lima, los centros comerciales repletos de gente. Es probable, ya hay algunos signos que están alertando de una posible segunda ola o por lo menos un rebrote. ¿Cómo van a compatibilizar eso? Bueno, ahí sí estamos realmente invocando también a la ciudadanía y vamos a empezar con una campaña un poco más amplia de información porque aquí tenemos que cuidarnos todos y todas. Hay una responsabilidad o corresponsabilidad entre instituciones públicas y también la ciudadanía porque tenemos que hacer un balance entre lo que significa el cuidado de la salud, pero también el que las personas puedan contar con ingresos económicos. Uno de los aspectos que queremos, que estamos fortaleciendo es la fiscalización y allí las municipalidades tienen un rol importantísimo a nivel de los centros comerciales. Igualmente, en espacios cerrados, como por ejemplo el teatro, se ha limitado el aforo a un 40%. En espacios abiertos el aforo es un poco mayor porque sabemos que también la protección es mayor cuando uno está en un espacio abierto. Creo que también los ciudadanos y ciudadanas tenemos que tomar conciencia que es necesario asumir nuestra responsabilidad y cuidarnos, usar mascarillas, y otras lavarnos autoridades la mano también, con ¿no? frecuencia, ¿perdón? Y otras autoridades, los Y las alcaldes no pueden autoridades estar, también. yo lo digo, no usted, no pueden estar pintados. Los alcaldes, los gobernadores regionales, las organizaciones sociales, como lo está haciendo hoy día las empresas privadas, las instituciones públicas, todos y todas somos responsables de cuidarnos, de compartir el cuidado, nuestro cuidado y el cuidado de nuestras familias. Sin que eso signifique que desde el gobierno simplemente se deja ahí. Porque no, de ninguna Okay. manera, pero creemos también que se ha avanzado en una cultura de la ciudadanía para usar mascarilla. Uno sale a caminar y se encuentra con gente que usa su mascarilla, lleva quienes pueden también su alcohol gel. A veces la situación económica limita esto y por eso es importantísimo que nosotros como Estado nos focalicemos en aquellas poblaciones vulnerables que no tienen acceso o tienen acceso limitado al agua, acceso limitado a contar con un poco de alcohol para desinfectarse o que no tienen mascarillas. Así es. Tenemos que colaborar en conjunto. Premier, permítame ingresar a lo que son los temas políticos. Las encuestas que han publicado este fin de semana Ipsos señala que el presidente Sagasti cuenta con 44% de aprobación. Apenas, dice la misma encuestadora, 9% por encima de su desaprobación. Y en el caso suyo, tiene una aprobación del 28%. ¿Cómo interpretan ustedes estas cifras?
Bueno, yo en lo personal interpreto estas cifras como el reflejo de lo que constituye hoy día la valoración en general por las instituciones públicas. En general, la ciudadanía no tiene una buena apreciación de las instituciones públicas. Nosotros acabamos de ingresar, hay mucha expectativa porque haya resultados concretos. En mi caso, hace apenas 10 días que pudimos obtener el voto de investidura de parte del Congreso. Recién hace 10 días tenemos, vamos a decir, la confirmación del planteamiento o los planteamientos que hicimos ante la representación parlamentaria. Estamos trabajando a full, pero pienso que estas cifras pueden cambiar más adelante cuando se vean resultados. Porque además, dentro de esas mismas encuestas se señala que hay un 40% que está en desacuerdo con la designación de este gabinete, y estamos hablando del gabinete que usted preside. Y cuando analizan el tema, algunos expertos que han sido convocados por el mismo diario, señalan que si bien es cierto, miembros de su gabinete tienen los pergaminos técnicos, lo que está faltando ahí es muñeca política, falta de claridad en la narrativa de lo que se debe esperar del gobierno. Bueno, yo respeto mucho los análisis que se indican. Quizá un elemento que se debería tener en consideración es que también es importante que existan nuevos rostros en la política. Los ministros y ministras de nuestro gabinete son personas, como usted señala, con credenciales técnicas, profesionales muy solventes en sus respectivas áreas, y al ejercer el cargo de ministro, los ministros y ministras hacen política. Lo que pasa es que asociamos generalmente la política a la política partidaria, y nuestro gabinete es un gabinete de personas no partidarias, personas independientes. Claro, pero que es importante que también, y cuando se habla de política se refiere también a gestión, resolución de conflictos y también saber comunicar lo que se está queriendo lograr incluso en las metas que se están fijando, y eso tal vez podría ser lo que está de alguna manera advirtiendo alguno de estos analistas. Puede ser también la impaciencia, ¿no? Yo le decía que hace 10 días recién estuvimos en el Congreso presentando la política general de gobierno, y creo que en esta oportunidad, como estamos en un periodo de transición y de emergencia, hemos tratado de presentar una política general de gobierno muy enfocada, donde el tema de garantizar elecciones transparentes con el respeto del principio de neutralidad es algo que tenemos que preservar a la vez que vamos atacando la pandemia, consiguiendo las vacunas y reactivando la economía. Okay. Ahora, lo que ocurrió en el paro agrario, estas tomas de carreteras, actos además de violencia, de vandalismo en La Libertad, en Ica, y de pronto se deroga completamente la ley. El mensaje para algunos ha sido: toma la calle y consigues lo que quieras. Y no hubo una reacción rápida como para decir: pongan orden y permitan el paso de los ciudadanos que se encontraban ahí atrapados. Mire, el tema del problema agrario que se presentó es un tema bastante complejo. Respecto de la derogatoria era una demanda de los trabajadores, la derogatoria la hizo el Congreso, y desde el Ejecutivo decidimos no observarla. Les digo por qué. Porque desde el primer momento en que se produjo esta movilización social con toma de carreteras, nosotros buscamos entablar un diálogo con los agricultores, porque ellos están tomando las carreteras por algo, ¿no? Más allá de que la forma en que están ejerciendo la protesta estaba también chocando con derechos de otras personas. Pues bien, cuando iniciamos el diálogo con ellos nos plantearon sus problemas, pero resulta que ellos no eran los representantes de todos los agricultores. Se trata de un grupo de trabajadores que no tiene una vocería que represente a todos. Sin embargo, desde diversos frentes, en el sur, en el norte, a lo largo de la costa peruana, el planteamiento era la derogatoria de esta norma, y en el caso del Ejecutivo nosotros planteamos una propuesta para modificar todo el capítulo en materia laboral, porque en efecto había mucha debilidad en materia laboral. Pero bueno, en la negociación en el Congreso los resultados fueron otros, y decidimos no observarla porque en el Congreso además salió un acuerdo multipartidario con los representantes que pudieron identificarse de los trabajadores y con el Ejecutivo de hacer en el plazo de 15 días, cosa que estamos haciendo, una nueva ley agraria. Por eso es que no hicimos la observación y estamos trabajando fuerte
de hecho, Ya, mañana pero en todo nosotros caso, el vamos tomar a... la calle y conseguir de esa manera resultados no va a ser, digamos, una especie del modus operandi o la manera en que va a estar respondiendo siempre el gobierno peruano. Reitero, la demanda de ellos era una demanda al legislativo. Nosotros hemos intervenido como ejecutivo porque no podemos permitir precisamente que la protesta se desvirtúe violentando derechos de otras personas y hemos intervenido, o sea, el primer paso que hemos tratado de implementar es la disuasión, el diálogo. En nuestro país, lamentablemente, no estamos acostumbrados a dialogar y a plantear soluciones de manera concertada. Aquí nos han ayudado mucho los representantes de las iglesias, nos han ayudado los de la Defensoría del Pueblo, nos han ayudado los alcaldes de la zona. Y creo que esto es importante también de recuperar, y no solamente la noticia del paro agrario, sino también de la necesidad que tiene la gente de ser escuchada. Así, ya como para ir concluyendo, ¿ha sido un error que en tan solo 20 días se tuviera 3 ministros del Interior? ¿Qué falló ahí? Bueno, en el caso del gobierno del presidente Sagasti, asumimos la responsabilidad por 2 ministros, ¿no? Entonces, creo que aquí hay un tema de confianza que tal vez no pudimos identificar en su momento, pero que inmediatamente, no identificado el tema, pues tomamos una decisión de un reemplazo por una persona que ustedes conocen, el señor José Eliche, está asumiendo el liderazgo del Ministerio del Interior con el objetivo trazado por el gobierno, que es acercar el Estado, la policía, a la ciudadanía. Claro, pero ¿y cómo se va a resanar en todo caso las heridas que todavía podrían quedar ahí? Vamos, ha pasado un tiempo, pero todavía podrían haber algunas heridas. Todavía escuchamos a algunos generales quejarse. No entiendo a quién escuchan quejarse. No, algunos de los generales que fueron retirados, me refiero. Bueno, yo estoy hablando de la gestión del Ministerio del Interior. No, claro, pero los generales que fueron retirados, este número de 18 generales. Bueno, esa fue una decisión que se adoptó, una decisión difícil, pero basada en un contexto en el que necesitábamos elegir un director de la Policía Nacional que tuviera el perfil que correspondiera con los objetivos de la gestión. Claro. Ya simplemente con el tema, ¿fue un error o no fue un error? Yo creo que fue una decisión necesaria. En su momento fue una decisión necesaria y ya nosotros seguimos adelante, estamos enfocados y enfocadas en fortalecer la Policía Nacional, en consolidar una mejor relación entre la policía y la ciudadanía y bueno, seguir adelante para lograr un gobierno de transición que pueda transferir un Estado mejor gestionado a la administración que salga elegida en las elecciones de abril. Bien. Muchísimas gracias por esta entrevista y la mejor de las suertes, Premier. Muchísimas gracias y si me permite solamente señalar que desde el gobierno del presidente Sagasti lo que buscamos es generar diálogo y confianza. Confianza de que sus autoridades, en este caso sus autoridades del Ejecutivo, vamos a dar lo mejor de nosotros para poder entregar un país más ordenado a quienes resulten elegidos en las elecciones del 2021 y llegar al bicentenario, ojalá, recuperando también la esperanza de tener un país mejor. Así, bueno, ojalá así sea, por el bien de todos. Muchísimas gracias y nosotros nos vamos a una brevísima tanda.